Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra primera transmisión. Estamos muy contentos de recibirlos en este programa de YouTube que hemos tenido esta iniciativa junto con mi compañera Dolores García e Isabel Partida para compartirles el término de la literacidad. La literacidad es un concepto que viene a modificar o a aportar grandes beneficios a las reformas educativas de nuestro México o a las prácticas educativas en México, integrándose en el Diario Oficial de la Federación a partir del 2019 en el artículo 3 constitucional, el término de la literacidad como un proceso o como un concepto que viene a intercambiar nuevas formas de la educación en México. Quisiera presentarles a mis compañeras con las que he estado compartiendo esta iniciativa. Nos viene acompañando la maestra Isabel Partida. Ella es profesora a nivel bachillerato y quisiera que también se presentara ella misma de voz y voto y también para que la conocieran. Gracias, Rosario. Buenos días. Buenos días, Lolita. Buenos días, Sandra. Pues antes que otra cosa, debo decir que estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes porque coincidimos, al igual que con muchos otros profesionales, en que debemos tomar acciones para promover pues la reflexión, el análisis y la conciencia en nuestro entorno. En el caso particular de esta iniciativa, pues que estamos promoviendo, que son diálogos sobre la literacidad, me parece que va a ayudar mucho para dar mayor difusión cada vez más para que las personas se identifiquen con este término, para que se lo apropien y para que comiencen a ejercer cambios pues en su actuar cotidiano, ¿no? En mi formación, desde mi formación académica en periodismo, siempre he llevado como estandarte a la comunicación como un proceso clave para crear vínculos sociales importantes. Cuando ingresé a impartir clases de comunicación en prepa, pues identifiqué la gran necesidad que hay de reforzar estos procesos de aprendizajes a raíz de los bajos índices de comprensión lectora. Y pues fue así como los ocho años de experiencia que llevo en la docencia y esta situación en las aulas me trajeron a la maestría en literacidad, ¿no? Con el firme propósito pues de encontrar respuestas que sean más claras sobre el desarrollo de un pensamiento que sea más reflexivo, más crítico y más consciente entre mis estudiantes. Y por eso es que estamos aquí y muy contenta de compartir esas experiencias con ustedes. Gracias por completar la información. También quiero aclarar que esta iniciativa, pues, en conjunto con mis compañeras egresadas de la maestría en literacidad, orgullosamente egresadas de la maestría en literacidad, es una iniciativa que partió debido a la necesidad que tuvimos de los diálogos constantes en términos de la literacidad y cómo nos dimos cuenta que además de que hay esta reforma y otras iniciativas en México con respecto a la literacidad, el término aún no es muy conocido y tiene muchas dudas en aplicación y en el concepto. Entonces, también quiero presentarles a mi compañera Lolita García, que ella ha sido nuestra maestra y nuestra guía en el territorio del conocimiento con respecto a la literacidad, y estamos muy contentas y orgullosas de compartir esta iniciativa con ella. Lolita. Hola, maestra Sandra, compañeras, muy contenta de estar aquí en este espacio sobre Hablemos de Literacidad. Espero que le guste a todas las personas que tengan acceso a este tipo de materiales y que les sirva, pues, no solamente a aquellos maestros en sus prácticas docentes, sino a todas aquellas personas interesadas en saber cómo pueden aprovechar todas sus capacidades de alfabetización. Bueno, pues yo les comento que yo soy de formación licenciada en letras. Todo el tiempo me he dedicado a la docencia. Actualmente soy maestra en el área universitaria. Igual que a mi compañera Isa, pues siempre tuve la preocupación de ver cómo nuestros estudiantes y la sociedad en general tenemos tantos problemas para construir discursos críticos. Siempre nos estamos quejando de que los alumnos no saben leer, no saben escribir, no les gusta ir más allá de los textos, y con base a ello, pues yo dije, bueno, es que debe de haber métodos, debe de haber formas de estimular y comenzar a tomar cartas en el asunto. Fue así como me encontré con la maestría de literacidad
y bueno, leí el programa, leí la currícula, que posteriormente yo creo que la maestra Sandra nos va a compartir un poquito de esto, y me enamoré. Yo dije, de aquí soy. Ahí voy a ver muchísimas cosas que yo voy a necesitar como mi papel de docente para poder ayudar a mis estudiantes, y creo que no nada más a los estudiantes, sino como ciudadana y a la sociedad en general. Y bueno, pues quiero decirles que la literacidad pues es un término que viene de la alfabetización, es un término que ha evolucionado, que ya no se va a entender solamente como la adquisición de un código alfabético como lo es la lectura y la escritura, ya tiene que ver más con las competencias y las capacidades del ser humano, todos aquellos conocimientos, valores, criterios, actitudes que nos hacen capaces para la vida y nos hacen pensar críticamente. Entonces, bueno, este va a ser un espacio donde vamos a tocar muchísimos temas de esos, junto con otras áreas y ciencias del conocimiento. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti, Lolita. Bueno, voy a aprovechar el espacio también para explicarles un poco sobre mi perfil. Yo soy egresada de la licenciatura en Administración, tengo una especialidad en consultoría empresarial y me fui adentrando poco a poco al término de la literacidad debido a que pues vi cómo iba creciendo la construcción de la maestría, fui teniendo el acercamiento con las personas que sabían sobre el tema y me enamoré del término. Aunque todavía hay muchas dudas o muy poca información aquí en México desarrollada sobre el tema de la literacidad, yo pienso que hemos tenido un gran avance en México en los últimos años sobre el conocimiento de este término, pero todavía falta mucho por explorar. Entonces, aunque pareciera que di un cambio radical en dos áreas de conocimiento diferentes, que es la administración y la maestría en literacidad, yo no lo veo así, veo como que son multidisciplinarias y que todo el conocimiento tiene esta unión y este contexto unificador que nos permite ampliar también nuestras áreas de conocimiento. Por último, quisiera, muy orgullosamente lo digo, presentar a la maestra Sandra Cobian. Ella es la coordinadora de la maestría en literacidad, que nos estuvo acompañando en los últimos pasos de nuestra maestría y que nos sigue acompañando y nos sigue motivando a que tengamos estas iniciativas, que yo estoy contentísima de tenerla en este espacio porque la conozco como persona, como ser humano, como compañera de trabajo, en muchos ámbitos, y estoy muy contenta de tenerla en nuestra primera transmisión. Maestra Sandra Cobian, ¿cómo está? Ay, muchas gracias, Rosario, Isabel, Dolores, estoy bien contenta. A tu pregunta, ¿cómo estoy bien contenta. Celebro esta iniciativa. Sigan así. Muchísimas gracias por tener este tipo de diálogos, este tipo de encuentros que son valiosos y que además demuestran esta generosidad por parte de ustedes de compartir con sus colegas, con los interesados en educación, en los problemas educativos, de compartir soluciones, de dialogar, ¿no? Paulo Freire diría que primero hay que entender el mundo, después hay que dialogarlo y después hay que comprometerse a hacer cosas. De nada sirve el diálogo si después no nos comprometemos a hacer algo y llevarlo a la acción. Y ustedes ya lo están llevando a la acción y estoy muy contenta de eso, de que cada una se desarrolle en sus campos y esté promoviendo, esté transformando la educación a través de este paradigma tan bonito que a todas nos tiene enamoradas, que es el paradigma de la literacidad. Estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Sandra, nosotros estamos muy contentas de tenerte en esta primera grabación, en este primer programa. Y quisiera, pues, por favor, que te presentaras, que nos dijeras un poco más de ti, porque, bueno, podemos hablar un poco de tu perfil, pero queremos saber de tu viva voz. Muchas gracias. Mira, yo estudié psicología. Siempre me gustó alguna disciplina relacionada con el entendimiento del ser humano, pero no nada más para entenderlo y analizarlo y sentirme superior, ¿no? Más bien para ver, con base en ese entendimiento, cómo podíamos hacer para construir una mejor sociedad, ¿no? Desde las personas hacia sus comunidades.
Y después, conforme fui avanzando en mis estudios de psicología, me di cuenta que, bueno, la psicología está dirigida al cambio, ¿no? Y al cambio para mejorar. Entonces, me di cuenta que donde se logran cambios, así, miren, rapidísimo, es en la educación. Una terapia quizá puede llegar a durar una terapia psicoanalista puede llegar a durar unos 5 o 10 años en que la persona se reencuentre consigo y está bien, ¿no? Es un proceso. Sin embargo, yo soy muy desesperada y yo decidí no dedicarme a la terapia porque dije, esto es muy largo, me voy a desesperar en ciertos procesos, pero después vi que la psicología educativa lograba cambios en los niños, en los jóvenes, en adolescentes, rapidísimo, que después también estos cambios influían en su vida personal, ¿no? Entonces, por eso es que me enamoré de la psicología educativa y después por ahí, después de trabajar algunos tiempos en diferentes escuelas, encontré la maestría en tecnologías para el aprendizaje y yo la estudié porque a veces llegaban los papás y me preguntaban sobre cómo mejorar algunas habilidades en sus niños o cómo mejorar su potencial y a veces me quedaba sin palabras. Y entonces yo decía, necesito estar preparada para responderle a los papás. Y fue así que decidí estudiar la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Y bueno, en la maestría en tecnologías para el aprendizaje es que conozco a la doctora Patti Rosas, que actualmente es la directora del programa de fomento de la lectura Letras para Volar. Nos invitan como estudiantes de maestría a una charla, nos invitan a participar en el programa. En el 2010, justamente fue el timing perfecto, por ahí dirían, porque voy a la charla, me incorporo al programa Letras para Volar y escuché a la doctora Patti, ustedes saben que es una motivadora nata, la escuché y dije, yo quiero participar en lo que ella haga. Me quiero involucrar, ¿no? Entonces dirigí mi tesis hacia el efecto del programa Letras para Volar en los niños de diferentes escuelas. Finalmente hice un estudio de caso para ver cómo funcionaban las didácticas que propone este programa de fomento de la lectura en los niños. Y así fue que me fui involucrando poco a poquito, tanto con el fomento de la lectura, después llega este término revolucionario que, como bien menciona la maestra Dolores, va más allá de la alfabetización, no nada más es enseñar a leer y a escribir códigos alfabéticos, sino a leer y escribir, como diría Paulo Freire, el mundo. Hay que leer el mundo, hay que leer y hay que entender el texto como todos los mensajes que llegan de diferentes formas, de manera gráfica, de manera visual, de manera alfabética. Entonces, así más o menos es mi trayectoria, que ya me extendí mucho, pero bueno, esas son mis pasiones, la educación, el cambio, y bueno, por eso es que aquí llegué a la maestría y me incorporé con ustedes, encantada de acompañarlas en este trayecto. Al contrario, Sandra, también encantadas de tenerte, porque pues sí, la verdad es que nos acompañaste en los últimos pasos y llegaste así, mira, en el momento exacto para seguirnos motivando porque ya estábamos así como que, ay, ya queremos terminar, pero llegaste en el momento exacto. Y la verdad es que sí, Sandra, nos ha sacado también mucho de dudas sobre tecnologías del aprendizaje. Yo creo que Sandra no solamente es docente dentro de sus aulas, también es fuera de sus aulas y da unos seguimientos muy puntuales y muy precisos y comentarios muy precisos para avanzar como estudiantes, ¿no? Yo como estudiante tuve esa oportunidad de aprenderle a ella como docente fuera del aula. Pues bien, hemos preparado algunas preguntas en torno a esta primera sesión que nos gustaría externarles. La primera pregunta va relacionada a qué es la literacidad y en qué consiste la maestría en literacidad. Entonces, no sé cómo quieran el orden, si primero quisiera, Sandra, comentarnos en qué consiste la maestría en literacidad y que después empecemos a conversar en torno a qué es esto de la literacidad. ¿Te parece? Sí, claro que sí, muchas gracias.
Bueno, la maestría en literacidad es un programa profesionalizante. Eso significa que estamos buscando a profesionales en servicio, que ya están trabajando actualmente y que justo como ustedes quieren ver cómo le hacen para cambiar. Seguramente ya realizan prácticas súper innovadoras, pero que además quieren confirmar o simplemente saben qué me he encontrado con ustedes, que ya realizan cosas muy padres con sus estudiantes, pero no le han puesto nombre. ¿No? No lo relacionan con que ya hubo un teórico hace unos 50 años que a lo que ustedes están haciendo ahorita le puso aprendizaje colaborativo o le puso andamiaje o le puso de alguna forma. Entonces, me encanta cuando ustedes llegan, están con sus profesores y a lo mejor están con el doctor Rodrigo Ramos en su clase de neurociencias. Y entonces, él les dice, bueno, lo que sucede es que las neuronas se conectan mejor y hacen sinapsis cuando el cerebro se emociona y cuando ustedes generan ambientes de aprendizaje emocionales. Entonces, conectan y dicen, claro, cuando yo juego con mis estudiantes, noto que aprenden mucho mejor, ¿no? Entonces, muchos de ustedes ya realizan prácticas, simplemente van y lo conectan con la parte teórica, con la parte explicativa. Y bueno, también hay quienes dicen, no sé cómo le puedo hacer porque tengo estas problemáticas, no sé cómo le puedo hacer, y entonces tratan de resolverlo a través de la maestría. Y nosotros con la planta académica tratamos de darles por ahí o mostrarles caminitos, herramientas que finalmente son ustedes quienes terminan de desarrollarlas. A mí me gustaría mencionar, para no extenderme mucho, cuáles son las 5 problemáticas que atendemos en la maestría principalmente. Una, son los bajos índices en el desempeño de lectura y escritura. Y no nada más, ya creo que a todos nos queda muy claro que no nada más los vemos como un fin en sí mismos, sino como habilidades que son prerequisito para el desarrollo de otras, como el pensamiento crítico, la argumentación, la comunicación. Y sabemos que la lectura y escritura del alfabeto es importante, pero también hay lectura y escritura de otro tipo de códigos y también hay que darle su valor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay otro problema que tenemos es que hay una escasa evaluación y reconocimiento de todas las dimensiones de la literacidad o multiliteracidades. ¿Qué sucede con las poblaciones indígenas que no hablan español? Por eso vamos a decir, porque no hablan español, vamos a decir que no han desarrollado su literacidad. No, ellos tienen literacidad múltiple, tienen literacidad en otro tipo de campos de conocimiento. Entonces, hay que darles el valor, hay que reconocer que estas culturas tienen conocimientos que son valiosos y que tienen que recuperarse porque son parte de su identidad y también de la nuestra, ¿no? Bueno, también estamos tratando de responder a otro problema muy arraigado que tenemos en toda la educación, que tiene que ver con los enfoques hegemónicos en la educación y también con los cambios en las figuras de enseñanza-aprendizaje. Ahorita ya, con todo esto del COVID, a fuerza, más que con ganas, a fuerza, nos tuvimos que trasladar hacia la virtualidad y ahorita el principal recurso que tenemos todos, tanto estudiantes como profesores, es el Internet. Y el Internet y todas las herramientas que nos ofrece. Entonces, ahorita a la fuerza nos cambiamos y estas figuras de enseñanza-aprendizaje están cambiando. Ustedes que son profesoras se dan cuenta que ya no es estar frente a la clase dándoles una conferencia, sino más bien proveerles de materiales, facilitarles su camino para que ellos puedan encontrar diferentes herramientas que forjen su aprendizaje. Por otro lado, también queremos responder a la manipulación a través del discurso mediático y hegemónico para la toma de decisiones políticas. Justamente como Dolores lo estaba comentando hace ratito, a ver, carecemos en general de pensamiento crítico, sabemos que tenemos experiencias de que a través de las redes sociales y a través de la manipulación mediática, antes era la televisión de masas, ahorita son las redes sociales, cómo es que se manipula el pensar de la población, ¿no? A través de mensajes que son manipuladores, que son intrigantes, que de alguna forma llegan, ellos sí saben, porque llegan a las emociones y a través de eso es que convencen, pero convencen de mala forma porque es para manipular. Otro problema, y el quinto, tiene que ver con la discriminación de grupos minoritarios en los sistemas educativos. Cuando un
este se relaciona un poquito también con la escasa evaluación y reconocimiento de todas las dimensiones de literacidad. ¿Qué sucede cuando un niño sordo ingresa al salón de clases? El niño tiene la capacidad para llevar todo el plan curricular. Sin embargo, todos los objetos de comunicación están desarrollados para las personas que hablamos y escuchamos, no están desarrollados para las personas sordas. Entonces, también en la maestría en literacidad estamos tratando de resolver este tipo de problemas con la creatividad de ustedes. Nuevamente, ustedes, los estudiantes, son quienes construyen la solución a estos problemas a través del acompañamiento con sus docentes, etcétera, pero quienes finalmente hacen el cambio son ustedes, y ese es el motivo de existir de la maestría. Ay, me encanta escuchar todo esto que acaba de comentar nuestra maestra Sandra, porque justamente nuestra compañera Isabel y nuestra compañera Rosario hemos tenido charlas respecto al término de alfabetización contra literacidad, cómo nuestra visión como personas nos hace creer que hay lectores o ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por el acceso a la escritura y a la lectura. Y justamente el otro día comentábamos sobre este video polémico que tuvo unos periodistas españoles acerca de, pues, un comentario que sea peyorativo a un país latinoamericano, hermano nuestro, por sus diferencias culturales nada más. Entonces comentábamos que pensar la alfabetización, ¿sí?, como signo o señal de civilización ya es un término muy arcaico, porque hoy en día ya se sabe que todas las personas estamos alfabetizadas, con o sin código alfabético de estos lenguajes hegemónicos que han participado de la escritura. El hecho de que haya lenguas que todavía no participan de la escritura no significa que estas culturas estén analfabetas. Entonces, entramos ahí en la polémica, y yo creo que con esto se puede abrir perfectamente el concepto de la literacidad. ¿Cómo difiere ser una persona letrada o una persona de literacidad a lo que difiere de ser una persona alfabetizada? Aquella que generalmente domina un código alfabético de una lengua, a una persona que tiene competencias, conocimientos, actitudes que le hacen ser una persona capaz como ser humano y dentro de la ciudadanía. Entonces, esto es un término que cuesta mucho trabajo entender porque, bueno, como bien sabemos, el término de literacidad no es un término castellano, es un anglicismo que nosotros lo castellanizamos, viene del término del inglés, literacy, y literacy en inglés sí significa alfabetización, nada más que el término allá de alfabetización dista mucho de cómo lo utilizamos aquí en la lengua española, que es nada más esto, leer y escribir, tener acceso a la lectura y la escritura. Allá el término literacidad tiene que ver con un proceso de construcción, y este proceso de construcción es ciertamente conocimientos a través de los textos. Sí, Lolita, es que sabes que también ya han pasado 60 años desde que la UNESCO marcaba que los procesos de alfabetización eran leer y escribir un texto. Entonces, quedarnos con esa idea tan arraigada es no evolucionar o no progresar, no ver hacia un futuro mejor con el término de leer comprensivamente o escribir. Y ya no es leer gráficamente, ya es leer en todos los sentidos, con todo lo integral del ser humano, ¿no? Lo oído, la vista, lo sensitivo, lo cognitivo, como lo mencionaba la maestra Sandra, y además, eliminando o erradicando temas como la discriminación o la manipulación, porque este video que mencionas, que nos causó mucha polémica, e indignación, no solamente a nivel de quienes lo compartimos, sino que revisé más profundamente el video y era una indignación mundial. Entonces, ya estamos como siendo conscientes y, como mencionábamos, ya tenemos prácticas de literacidad, pero no solamente a favor de aprender el texto, sino también cómo transformar ese texto para la mejora social o para la integración social. En realidad, la literacidad une a las personas que quieren lograr una mejor sociedad.
Así, en palabras muy simples, muy sencillas, en realidad la literacidad es esto, ¿no? Es como un imán que logra reunir a todos los académicos, a todas las personas, desde el ámbito de la investigación también, que buscan precisamente crear una mejora tanto en el manejo de la información como en el análisis, perdón, de los discursos cotidianos, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos haciendo uso de la palabra a partir de esta interacción cotidiana que tenemos, no nada más desde el ámbito académico, sino también desde las prácticas cotidianas, ¿no? Como, no sé, Casani lo diría desde las prácticas vernáculas. Entonces, es un aspecto importante que debemos empezar a normalizar precisamente para ejercer estos cambios y en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestro entorno actual, porque tenemos una realidad presente con esta pandemia que nos está, ya lo mencionaba Sandra, ¿verdad?, obligando a evolucionar a la par de todas estas situaciones que se nos presentan día con día. Esto de la literacidad, yo cuando lo comencé a leer, fue al principio caótico y complejo entenderlo. Es muy difícil, y se los digo con toda honestidad, como docente, como persona, tratar de entender a la lectoescritura fuera del contexto de las letras. Entonces, fue al principio, decía, ¿pero cómo? A ver, es estar letrado, pero no es estar letrado al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Y bueno, a través del acercamiento que tuve con los textos, comencé a ver las teorías de Paul He, de Brian Street, tenemos también a Emilia Ferreiro, a Paula Carlino, a Daniel Casani, muchas personas que nos han ayudado a teorizar todo este término de la literacidad, y fui comprendiendo que justamente la literacidad tiene que ver con un proceso, ¿sí? Con un proceso que no está acabado, que no está dado, ¿sí? Que todo el tiempo está en construcción. Por eso justamente se dice que las prácticas de lectura y escritura, ¿sí?, no solamente son el dominio del código alfabético, sino es leer todos los espacios, leer, el cerebro todo el tiempo está leyendo, y es entender que tú, con o sin letras, sabes leer, sabes armar discursos, sabes armar significados. Entonces es ir entendiendo poco a poco todo esto. Emilia Ferreiro decía que la literacidad es un proceso de construcción, ¿sí?, a través del lenguaje, por el cual nosotros vamos a acceder a los textos y vamos a construir discursos para entender el mundo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a cambiarnos el chip, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, ¿sí? No pensar, ya dejar de hacer esta división de alfabetos en alfabetos, y pensar que una persona letrada es aquella que tiene capacidad de expresión en cualquier tipo de formato. ¿Y qué es lo que expresa? Pues todas sus habilidades y competencias, todos sus saberes aprendidos y heredados. Eso es lo que expresa. Eso es justamente la literacidad. Evitamos utilizar alfabetización o persona alfabeta para evitar los términos que de alguna forma llegan a denostar como persona analfabeta. Justo como este video que ustedes están comentando, que los periodistas dicen, es que son unos analfabetas, ni siquiera hablan español, ¿no? Como si el español fuera la lengua... Bueno, para ellos obviamente es la lengua dominante, ¿no? Para nosotros también lo sigue siendo. Nuestros planes en nuestros libros de texto, todo están en español. Hay algunos intentos por sacar libros de texto en idioma indígena, lo cual se festeja, pero digamos no es lo general, ¿no? Entonces, por eso es que evitamos el término alfabetización, porque justamente ya lo había mencionado la maestra Dolores también, nos lleva a a descifrar estos códigos tal cual alfabéticos, ¿no? Entonces, si no dominamos el alfabeto, significa que no somos competentes o no estamos preparados, no estamos civilizados, ¿no? Entonces, por eso es que se evita este término, por eso es que adoptamos el término literacidad, justamente, como también ya lo mencionaba la maestra Dolores, tú, Rosario, para darle mayor apertura a estas competencias que nos permiten significar los mensajes, que nos permiten darle significado a todos los mensajes que nos llegan de diferentes formas y que también nos permiten expresarlos. Hernández Zamora tiene un maravilloso libro,
¿sí? De literacidad académica, que justamente nos da una definición bellísima de lo que es ser un sujeto letrado. Y él ahí en este libro nos cuenta que los sujetos letrados son aquellas personas que tienen la capacidad de expresarse a través de distintos formatos. Cuando decimos distintos formatos, estamos acaparando todo, no solamente el código alfabético, que tiene la capacidad de expresarse correctamente dentro de una comunidad de hablantes y que también son capaces de hablar de algo acerca de un área de conocimiento. Esta área de conocimiento puede ser legitimada por las instituciones académicas escolares o puede ser un conocimiento sociocultural. Por eso la literacidad abarca varios tipos de alfabetizaciones. Tenemos digital, tenemos académica, tenemos sociocultural, ¿sí? Porque es un término que nos construye como personas. Entonces, esto de sujetos letrados, pues cuando te digan, bueno, ¿eres un sujeto letrado? Sí, soy un sujeto letrado. Quizá distinto a ti, pero soy un sujeto letrado. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de generar discursos a través de mis conocimientos y plasmarlos a través de distintos textos. Y recordemos que la oralidad también es un tipo de texto. Entonces, no hay que discriminar a aquellas personas que a través de la oralidad se comunican y se manifiestan, porque no solamente la escritura es la práctica hegemónica letrada que nos puede decir que estamos alfabetizados. También la oralidad, las narrativas, estas narrativas tan riquísimas que tenemos en todas nuestras culturas, pues son ese bagaje, son esa marca que nos dicen que somos ciudadanos letrados. Ay, si me permiten, Dolores, ahorita acabas de hacer algo acabas de hacer un señalamiento que fue muy significativo para mí a la hora de realizar mi tesis y de realizar este estudio de caso con un grupo de 12 niños encantadores. Y recuerdo que yo iba de repente nosotros cuando estamos investigando no nos damos cuenta de las posturas que tenemos, ¿no? Entonces yo de repente a lo mejor no sabía, era inconsciente y tenía como esta postura colonizadora de los voy a evaluar para ver qué están desarrollando, ¿no? Entonces, yo hice muy inocentemente mi instrumento de, ¿cómo se llamaba? Bueno, era un instrumento para evaluar qué tanto estaban desarrollando sus capacidades de lectura, de pensamiento crítico y así. Entonces, me di cuenta que para los niños, al momento en que yo les ponía una pregunta impresa de qué se trató el texto o qué mensaje te deja el texto, les costaba mucho trabajo escribir, eran muy pocos los que escribían de qué se había tratado el texto. Sin embargo, si yo me sentaba con ellos y les hacía la misma pregunta de manera oral, ellos contestaban perfecto, porque tenemos una tradición oral, ¿no? Que nuestras abuelitas nos cuentan, tenemos esta capacidad de expresividad desde pequeños, y claro que una pregunta se va a responder mucho más fácil de manera oral. En este caso yo lo vi con los niños, que de manera escrita. Y aparte, lo más bonito es que cuando alguien contesta de manera oral en grupo, los demás niños que a lo mejor no habían comprendido el sentido de la pregunta decían, por ahí va, y entonces empezaban a contestar. Yo tenía muchísimas mejores respuestas de los niños cuando dialogábamos, cuando se los preguntaba de manera oral, que escrita. Claro que el objetivo era que desarrollaran ambas habilidades, ¿no? O sea, no queremos tampoco decir, no, nada más la oralidad y ya. Es reconocer la oralidad, reconocer que es algo fundamental y también traerlos a la parte de la escritura, porque eso les va a dar mayores habilidades a ellos posteriores, ¿no? Entonces, qué bonito y qué bueno que lo mencionas, porque me hizo recordar esto y dije, sí, exactamente, la oralidad es algo que también se tiene que reconocer y tenemos que empezar a evaluar la literacidad también a partir de la oralidad, ¿no? Estos exámenes estandarizados de PISA, de Planea, ninguno se sienta ningún evaluador se sienta a preguntarles a los estudiantes de manera oral, ¿no? Entonces, ni de sus contextos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con eso. Y bueno, ya, eso quería complementar. A mí sí me gustaría compartir también o ampliar un poquito más desde la perspectiva como lo he estado viendo, ¿verdad? La literacidad es un acto de conciencia, ¿no? Entonces es un acto de conciencia que debe iniciarse en la academia para poder mejorar los procesos en el aula, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje en el aula, pero también
que nos lleve, este proceso de conciencia que nos lleve a generar estas competencias, como lo mencionaba Sandra, mediante la oralidad, ¿verdad? De la cultura de las personas, para que se empiecen a generar nuevas formas de percibir, pues, la realidad, ¿no? Y que el que un profesor asuma esta conciencia permite que tenga una mejor comunicación con sus alumnos y que entonces esto de cierta forma resulte como motivación para que los alumnos empiecen a desarrollar estas competencias comunicativas, pues a partir de la escritura y a partir de cuidar mejor sus diálogos, ¿no? O sus participaciones con sus compañeros o con otras personas que forman parte de su sociedad. A mí me gusta mucho cómo Casani define la literacidad, porque dice que más que leer se trata de comprender, ¿verdad? Ya lo decía también Sandra con la referencia de Freire, ¿no? Entender el mundo. Entonces, entender que nosotros estamos interactuando todo el tiempo con distintos artefactos que son textos, ¿verdad? Y que estos textos pueden presentarse no nada más a partir de palabras, sino también de colores, de formas, de todos los símbolos que nos rodean en el entorno y que nosotros debemos generar esta conciencia para poder entender y darle significado a todos estos artefactos que se nos presentan día a día y que de cierta forma el hecho de pensar de manera más crítica nos permita ofrecer mejores propuestas, ¿no? Que de cierta forma pues logren un cambio o innovaciones en nuestra comunidad, en nuestra aula de clases, en el entorno social en el que nosotros estamos participando. Entonces, como ya lo han estado ustedes refiriendo anteriormente, decodificar es tan solo una parte de lo que implica leer, ¿verdad? Porque leer es un conjunto de habilidades que se van desarrollando a la par. O sea, tú decodificas una oración que a la vez tiene una significación con lo que tú sientes, con lo que tú has vivido, con el contexto sociocultural que estás pasando en este momento. O sea, hay una serie de implicaciones que son las que nos llevan a dar significado precisamente a lo que leemos, ¿verdad? Pero a lo que leemos no nada más en los textos, sino a través de los discursos, a través de las series televisivas, a través de las pinturas, de los dibujos, de los comerciales que vemos y de toda esta información con la que nosotros estamos interactuando todos los días. Entonces, en este sentido es que a mí me parece importante que quienes nos escuchen en este programa con la información logren entender lo importante que es empezar a normalizar y a adoptar el término de literacidad en nuestro día a día, ¿verdad? Para empezar a generar este cambio de mentalidad principalmente y luego que empiece a generar un cambio en cuanto a las prácticas sociales, ¿no? Desde todos los ámbitos, de una forma más consciente, bueno, yo me quedo con el término consciente, que se me hace un término muy bonito, ¿verdad? Porque la conciencia a la vez te permite generar reflexión y crítica en torno a lo que estás realizando o con lo que estás conviviendo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, actualmente con lo de la pandemia que nos trasladamos a la virtualidad, también nos encontramos con otra serie de retos, ¿verdad? Que ya implican también decodificar y darle significado a todas estas prácticas virtuales que llevamos a cabo en el ciberespacio y que ya no nada más tiene que ver con buscar información, sino ser conscientes de las implicaciones que tiene esta información, de todo lo que puede llegar a originar o a influenciar el no utilizar correctamente ciertas fuentes de información que podemos consultar en la red y demás. Entonces, la literacidad está ahí presente, implícita, ¿verdad? En todos los aspectos que nosotros desarrollamos todos los días, pero sí es importante ser conscientes de que existe un término, ¿verdad?, al que se le conoce como literacidad
y que tiene un efecto importante en la sociedad y que debemos identificarlo precisamente para empezar a ejercer la razón de ser de la literacidad desde el espacio que corresponde a cada uno. Obviamente nosotros, pues que estamos inmersas en el ámbito académico, desde la maestría de literacidad, ¿no? A lo mejor también pudiera ser como desde el ámbito de investigación, que sería como lo ideal, ¿no? Pero aquí lo importante es que también personas que a lo mejor no están inmersas en este ambiente académico, también puedan llegar a entender qué es la literacidad y que se la apropien y que desde su oportunidad, desde su entorno, pueden empezar a generar actitudes y pensamientos que vayan en torno a la literacidad. Sí, efectivamente. Bueno, yo nada más así como para cerrar, rapidísimo, porque ya hay que ir dándole cierre a este programa, yo le quiero dar un consejo hacia todos los chavos, a toda la gente. ¿Cuándo yo podría utilizar en el día con día el término de literacidad? Haga de cuenta que usted llega a un cajero automático, ¿verdad? Y es uno nuevo, que estaba acostumbrado a ciertas funciones y ya le pusieron más. Entonces llega usted y dice, ay, ¿y esto cómo se mueve? Entonces sientes que tienes desconocimiento de cómo utilizar ese artefacto. Entonces cuando uno dices, ay, no tengo literacidades para utilizar esto. O, por ejemplo, cuando no sabes utilizar la lavadora, una licuadora, cuando no sabes investigar por internet, es que careces de esas literacidades. Entonces, literacidad tiene que ver con eso, con esa competencia que te hace a ti ejecutar ciertas acciones. Entonces, bueno, para que ya lo vayan empleando en sus vocabularios los jóvenes, cuando no sepan hacer algo, piensen, me hace falta desarrollar esa literacidad. Qué buen ejemplo das, Lolita. Y realmente sí, o sea, la literacidad sería como los procesos, ¿no? Son como procesos que integran un proceso completo, desde el que pensó cómo hacer ese cajero hasta el que se acerca a ponerlo, hasta el que se acerca a utilizarlo, hasta el que tuvo que aprender a utilizarlo para capacitar a otros. Entonces, todas esas lecturas o esas formas de utilizar ese cajero o de los que intervienen en utilizar ese cajero generan un tipo de literacidad. Muchas gracias por la reflexión. Yo creo que es un ejemplo que a todos nos va a caer como anillo al dedo. Y nada más aclarando, yo no soy docente todavía, de aula. Podré ser docente de otras situaciones, pero de aula no. Pero también escucharlas a ustedes me da a mí una idea de cómo los docentes se enfrentan a estos retos de la literacidad, ¿no? Y también es un aprendizaje que aunque no tengas acercamiento a ese cajero, el que te explica cómo se usa o de qué se trata o para qué se usa, en este caso ustedes me explican la parte de la docencia, te hace entender un poco y empatizar con esas prácticas. Y pues bueno, quisiera que cada una nos expresara una reflexión así como lo ha hecho Lolita, como para como un tipo conclusión de qué podemos rescatar acerca del término de la literacidad y cómo se ha estado adentrando en México y cómo podemos expandir estas barreras del conocimiento a partir de ello. ¿Quién dice yo primero? Yo. Bien, Sandra, échale. Ya se ha hablado, creo que ya se construyó un diálogo muy bonito en esta sesión. Les agradezco nuevamente la invitación, estoy muy emocionada. Y quisiera retomar algo que acaba de decir Isabel, la maestra Isabel, hace unos minutos, que tiene que ver con esta habilidad que también se relaciona con los sentimientos, ¿no? La habilidad de literacidad tiene que ver, por un lado, con la cognición, ¿no? Cómo vamos a descifrar un mensaje, cómo lo vamos a expresar, pero no se divide nunca, es indisoluble de la emoción. O sea, siempre esta parte cognitiva la vamos a relacionar con las emociones. Entonces, es bien importante que se tome en cuenta que al momento de descifrar un mensaje, siempre va a estar vinculada a un estado emocional, ¿de acuerdo? O el estado emocional va a influir el significado que le demos a ese mensaje, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta que la literacidad
tiene estos grandes componentes, que es la cognición, que todos estamos muy centrados en ella porque pues estamos en el ámbito educativo y queremos desarrollar habilidades cognitivas, pero también está por este lado la emoción, y necesitamos también empezar a involucrar las emociones en los ambientes de aprendizaje para que se puedan fijar mejores los aprendizajes. Entonces, esta sería mi conclusión. Seguramente puede ser el tema de otra de sus charlas, literacidad y emoción, y estaría padrísimo. Me invitan, yo estaría como espectadora feliz. Y pues muchísimas gracias. Como invitada, Sandra, también podemos tener varios invitados. La verdad es que como estamos arrancando, esto se puede ir acomodando y se puede ir transformando y no pasa nada. Como invitada también. Carmen Villoro sería excelsa en ese la tema. Verdad es que ahí la tenemos en el radar, ojalá que nos digan que sí. Sí. Bueno, entonces rescatando un poquito lo que dijo la maestra Sandra y nuestra maestra Isabel y nuestra maestra Rosario, pues yo me quedo con esto. Esto es lo que me voy a llevar el día de hoy, que la literacidad tiene 3 componentes importantes: cognición, emoción y cultura. Entonces me quedo con esto, me lo llevo, lo pongo en el tintero y vamos a ver qué cosas suceden el día de mañana con estos 3 aristas tan interesantes de la literacidad. Va a suceder de todo. El bueno es que la literacidad nos abre distintos mundos y caminos. Entonces, nos va a sorprender día con día. Isa. Así es, por eso es que la literacidad tiene este primer enfoque sociocultural, ¿verdad? Porque precisamente es lo que permite, ¿no? Desarrollar estas habilidades cognitivas, emotivas, y culturales, pues desde lo sociocultural, ¿no? Entonces, sí, efectivamente fue una charla muy enriquecedora la que hemos tenido esta mañana. Aprendí cosas nuevas, porque a la par de que el término de literacidad está en constante evolución, pues también yo estoy en constante evolución de poder comprender cada vez más qué es esto de la literacidad, y sin duda me quedo con grandes aprendizajes y les agradezco muchísimo. Pues cordialmente invitados a todos que nos vuelvan a ver. Y bueno, ahí tenemos esta nueva temática en el tintero. Yo me apunto para literacidad de emoción. Hay que echarle un grito a la doctora Carmen y pues feliz de estar con ustedes y nos vamos despidiendo. Igual también en la descripción de este video vamos a poner algunas bibliografías específicas también para que ustedes las puedan encontrar en la web. Y los invitamos a romper las barreras del conocimiento y del pensamiento en torno a la educación y a la convivencia social. Si usted conoce a alguien que diga literacy, ¿qué? O que crea que leer y escribir es solamente una práctica de personas que fueron a la escuela y que tienen un título, o que la lectura es solamente gráfica, lo invitamos a descubrir junto con nosotras y nuestros invitados este amplio mundo del conocimiento de la literacidad. Hasta pronto. Adiós.